Hoy, en la sexta ley espiritual de la vida, tenemos la ley del reflejo. Todo lo que hay en la tierra te da constantes reflejos. Cada una de las cosas, objetos, situaciones y personas que están en tu vida son el reflejo de tu aspecto. Es así como podemos ver todo lo que está funcionando y lo que no lo está haciendo. Miremos lo que somos y emitimos y reaccionemos para bien con ello. Si te ves cansado y desgastado, es hora de comer mejor y dormir más. No hay trabajo que no deje de dormir. Si eso pasa, el trabajo te está mostrando que no eres tú el indicado para ese trabajo. Inclusive, algunas veces es mejor que 2 o 3 personas hagan el trabajo que le colocan a una sola. Siempre intentamos cambiar las personas que están a nuestro alrededor porque es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el nuestro. Fíjate que esas personas son tu reflejo. ¿Y qué haces cuando quieres cambiar un reflejo? Pues cambias tú. Así de sencillo es, pero no sabemos qué tan difícil sea para cada uno, porque hay reflejos de reflejos, inclusive reflejos horrorosos. La clave es observar los espejos, luego ver para adentro. Con eso miramos qué podemos y debemos cambiar, y con tiempo es probable que haya cambios, que no son para siempre, mientras que otros sí ameritan ser tomados en cuenta a diario. Las personas que tienes alrededor y no te gustan son aquellas personas que muestran los comportamientos de tu interior que debes trabajar. Si te molesta demasiado la gente irresponsable, revisa cómo estás con las responsabilidades. Si la gente perezosa te molesta, revisa cómo estás con la pereza. ¿Y cómo es tu relación con el sueño? Si las personas controladoras te molestan sobremanera, revisa cómo estás con las cosas de tu vida y mira si eres controlador. Intenta no ser víctima y no llegar a caer en pánico ni caos. Cuando en realidad entiendes la ley de reflejo, te conviertes en un portador de buena forma. Y no por lucir bien, es porque te sientes bien y contagias al resto con tu buena vibración. Con respecto a los gustos, funcionas igual. Si algo te gusta de alguien, es seguro que tú lo tienes y lo manejas de manera inconsciente. Todo tiene sentido. Estás abierto a los mensajes todo el tiempo y los recibes a diario. La mejor forma de interpretarlos es mirando hacia adentro, y muchas veces las imágenes y mensajes llegan de animales u otros seres vivos. Si en la misma semana ves 3 perros bravos, identifica cómo estás con tu nivel de ira. O aves heridas que no puedan volar, te están diciendo que tus sueños están atados al piso. Si ves varias personas sordas en el mismo día de manera ocasional, es posible que estés sordo a algo, y así sucesivamente. Todo es un reflejo. El agua limpia purifica las emociones y lo que ocurre con ellas. Cuando hay goteras, es significado de que tienes varias emociones por vivir aún. El fuego es calor y luz. También revela el interior de los objetos y demuestra de qué están hechas las cosas. El fuego es buen transmisor de energías y sirve para cortar la energía negativa. El aire es transmisor de todo. Transparente pero necesario. Deja ver a lo lejos sin problema cuando está limpio, pero es tóxico cuando está sucio o contaminado. Debes buscar el aire fresco para sentir mejoras significativas y dejar de lado el aire pesado. La mayoría de los animales reflejan la realidad de sus amos. Son cariñosos, nerviosos, rabiosos o dóciles, según como sea la persona que más esté con él. Revisa tu mascota y aprende de ella. Las plantas también funcionan como espejos. Las plantas de buen color te muestran mucho, mientras que las de color opaco te están mostrando varios vacíos. Sea lo que sea que llegue a tu vida, es el reflejo de algo que emites. No intentes cambiar a las demás personas, porque ya debes entender que quien debe cambiar eres tú. Interpreta los reflejos que necesites. No te tomes personal el tema
porque es probable que dejes de actuar por no emitir reflejos. Y eso es lo que menos busca esta ley, la ley del reflejo o del espejo. En Pensamiento de Color queremos reflejarnos en ti. Gracias por dejarnos hacerlo. ¿Cómo te va con la ley del reflejo? Déjanos un comentario, una observación, un like y en lo posible suscríbete en el botón rojo que se encuentra debajo de este video. Estamos generando contenido para que seamos siempre buenos reflejos. Hasta pronto.